Conferencia, desde la alimentación hasta los cromosomas en el tratamiento del espectro autista. 7 de marzo de 2022. Sección, los cromosomas. Vamos a hablar de cromosomas. Lo primero, antes que otra cosa, ¿qué es un cromosoma? ¿Sí? Bueno, el cromosoma es un tipo de bolsa, por decirlo de alguna manera sencilla, donde dentro de esta bolsa hay cadenas de ADN. ¿Sí? Estas estructuras de ADN normalmente tienen la información genética de una persona. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Esto quiere decir 46 brazos de cromosomas. Si ven aquí, esto sería un brazo y esto sería otro brazo. Entonces, tenemos 23 de estas mezclas o 46 brazos individuales. Uno aportado por el padre y uno aportado por la madre, ¿sí? Cada especie tiene diferente cantidad de cromosomas. Por darles un ejemplo, los perros tienen 39 pares de cromosomas, el arroz tiene 12 pares de cromosomas. Todo en la naturaleza tiene cromosomas. Es donde está el código de cómo debe de funcionar un organismo, ¿sí? Entonces, nosotros no somos de excepción. Esta es una gráfica de cromosomas de lo que sacamos de los estudios, ¿sí? Y voy nada más a dar 3 explicaciones de 3 cromosomas. Obviamente, como vieron, son 23 cromosomas, pero no me quiero extender mucho más, nada más es para darles una idea en el tema del abordaje de los cromosomas, ¿sí? En el tema de cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma 1, ¿sí? Cuando hay una alteración, por ejemplo, en el 1, que es el número del cromosoma, P es el brazo. Ustedes ven aquí un brazo corto y un brazo largo. Entonces, el brazo corto siempre se va a denominar P, el brazo largo se va a denominar Q. El 3 es la base del cromosoma, el 6 es la subbase, sub-subbase y sub-sub-subbase. ¿Sí? En esos corresponderían los números 2. Bueno, ¿qué es lo que hay investigado en esta área del cromosoma cuando tiene metilación? Bueno, normalmente ahí está muy relacionado con un gen que se llama mTOR. Los genes mTOR normalmente tienen que ver con lo que es el catabolismo y el anabolismo celular. ¿Qué es el anabolismo celular? Bueno, son pequeñas moléculas que se transforman en moléculas más grandes y se hacen más complejas para volverse carbohidratos, proteínas o grasas. ¿Y qué es el catabolismo celular? ¿Sí? O metabolismo destructivo, también hay quien le llama. Es el proceso que produce la energía necesaria para toda la actividad que se da lugar dentro de una célula. Entonces, como se pueden dar cuenta, una falla ahí implica que no voy a poder producir carbohidratos, que no voy a poder producir proteínas y que no voy a poder producir grasas. Y tantito peor, que las células no van a tener niveles de energía aceptables, ¿sí? Entonces, en ese sentido, simple y sencillamente es un muy buen indicador porque, como les dije al principio, yo no soy determinista genético. Creo que hay solución incluso a esto y ahorita la vamos a explicar, ¿sí? También los mTOR están muy relacionados con la regulación de la apoptosis. La apoptosis es esta programación que tienen las células de morirse, que en lo general es una programación que está afectada en los niños que tienen algún diagnóstico neuronal. Y también en la producción de una sustancia que se llama rapamicina. La rapamicina es una sustancia que inhibe el crecimiento de hongos, en particular de la cándida. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, teniendo esta información, nosotros podemos llegar a un nivel en el cual, desde la programación del cuerpo del niño, podemos saber si este niño tiene este cromosoma alterado y después nos sale que tiene cándida,
sabemos que hay un tema de rapamicina. Por lo tanto, si hacemos cualquier otra terapia, va a ser una terapia que simplemente va a ocultar el síntoma, pero no va a ir sobre la causa. Como desparasitar, ¿no? Obviamente. Siguiente cromosoma que atiendo, los puse en orden, 1, 2 y 3, para hacer, porque obviamente esta explicación la hay de los 23 cromosomas. En este caso, ustedes ven que es el cromosoma 2, en el brazo largo, la subbase 2, la base 2, subbase 4, subbase 3, ¿sí? Y aquí está muy relacionado con un gen que se llama gen OX, que tiene que ver en cómo se construye el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro, ¿sí? Y se han encontrado estas modificaciones que alteran el canal de sodio cerebral. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del canal sodio-potasio? Donde la energía se transmitía de neurona en neurona. Eso tiene que ver con esto, ¿sí? Normalmente, las neuronas para comunicarse necesitan que el canal de sodio funcione. Si desde aquí la programación no lo codifica, tenemos un tema a considerar, ¿sí? Solo para darles una idea, ¿sí? No es en este caso, pero está relacionado esto con el cromosoma 8, no doy esa explicación, pero nada más para que lo tengan en la mente. El 57% de los casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, ¿sí? En el cromosoma 8, en el brazo largo, en el Q22, ¿no? En la base 2, subbase 2, tienen lo que se llama el síndrome de Cohen, ¿sí? Que es el responsable de codificar los canales de potasio. Si una persona tiene este cromosoma alterado y el cromosoma 8 alterado, pues tiene un problema en los canales de sodio-potasio. Y si eso lo reflejo con los datos que encontramos de minerales esenciales, pues obviamente puedo encontrar una causalidad. De ahí, ya el último cromosoma, para no tomarles, fue el 7, perdón, creí que era el 1, 2, 3, es el 7, ya sé por qué puse este. En el cromosoma 7 hay dos deleciones que es importante considerar. Una que es la 7q11.23, que tiene que ver con el síndrome de Williams, ¿sí? ¿Por qué es importante considerar el síndrome de Williams? Porque siempre habla de discapacidades intelectuales que pueden ir de leve a moderadas, ¿sí? Y de características muy distintivas en el rostro, problemas de corazón en algunos niños y problemas de vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan cuando hablé de que en ocasiones no había el suficiente flujo sanguíneo para poder suministrar los nutrientes en el cuerpo? Bueno, en muchas ocasiones está relacionado con este síndrome de Williams. Y la segunda cosa muy interesante, porque sé que esto es algo que a muchas mamás les preocupa, es el 7q35, que está muy relacionado con el habla, ¿sí? El lenguaje, el desarrollar el lenguaje. Hay niños que si tienen una deleción en este cromosoma, pueden tener un problema muy serio para desarrollar su lenguaje. ¿Por qué? Porque hay una proteína que se llama contactina que no se produce. ¿Okay? Entonces, esto sería, grosísimo modo, lo que es el abordaje desde el punto de vista de cromosomas. Creo que todavía con muchas de las mamás que estamos tratando, al menos del grupo de Argentina, no hemos llegado, y veo que hay varias, entonces por eso ahorita hago la observación. Ahora, quisiera compartirles lo que considero que es una gran alternativa tecnológica que tenemos ahora, que es la epigenética, ¿sí? ¿Qué es la epigenética? Bueno, es un campo emergente en la ciencia que estudia estos cambios hereditarios por la activación o desactivación de genes, pero que no tienen ningún cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Voy a poner un ejemplo, son varios ejemplos, pero este creo que es muy ilustrativo, ¿sí? De hecho, es el ejemplo preferido en los círculos de genética, de epigenética, ¿sí?
Este es el inicio del Quijote. Y yo puedo decir en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordar. Y le pongo un punto, le puse una coma después de la mancha. Mancha la puse con minúscula, no la puse con mayúscula. Pero también puedo escribir en y recargar la letra minúscula roja y poner en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, de cuyo nombre, y poner una coma en rojo. Y después decir no quiero acordarme y poner un punto. Pero también puedo alterar los colores de las letras. El texto no lo estoy cambiando. Puedo acentuar una letra, como en el caso de la letra E. ¿Sí? De eso se trata la epigenética. La epigenética son marcas químicas que se añaden al material genético que permiten su correcta actividad. ¿Sí? Un ejemplo clarísimo de que la epigenética existe, o sea, esto no es, y con todo respeto, no es biodecodificación, no es Bruce Lipton, no es nada de eso, ¿sí? Esto es ciencia pura y dura, ¿sí? Un ejemplo clarísimo es la hambruna holandesa de a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todas las familias que tuvieron el problema, todas las madres en gestación de esa hambruna, sus hijos presentaron, ¿sí?, mayor cantidad de cáncer de mama y mayor posibilidad de depresión y exceso de peso. El cuerpo hizo una corrección epigenética. ¿Cómo se logran? Porque lo interesante es cómo lograrlo y lo más interesante es cómo lograrlo a voluntad. Otro de los ejemplos, que es, digamos, el más obvio de la epigenética, es cómo es posible que dos gemelos idénticos, ¿sí?, de lo que se llama monocigóticos, del mismo cigoto que fue fecundado, tienen exactamente el mismo ADN, pero pueden ser tan diferentes y pueden presentar enfermedades total y completamente diferentes. Por lo tanto, eso quiere decir que el ADN no lo es todo. Ok, ¿cómo se modifica epigenéticamente? Se puede hacer a través de proteínas, ¿sí? Eso es lo que normalmente los laboratorios tratan de hacer. ¿Por qué? Porque toman una proteína, utilizan este método que cada vez es más popular, el CRISPR-Cas, para sintetizar esa proteína y meterla en la cadena de ADN. Tiene muchas ventajas, sí, pero es un tratamiento sumamente costoso. Para darles una idea, 250, 300 mil euros, una sola aplicación de un tratamiento epigenético de este tipo. Ahora, ¿qué es realmente lo que pasa en el cuerpo de los niños? Dentro de el cromosoma hay una especie de carretes de hilo que son de una proteína y se llaman histonas, ¿sí? Y las cadenas de ADN están amarradas como un tipo de hilo a través de estas histonas. Las histonas tienen carga positiva, las cadenas de ADN tienen carga negativa. ¿A qué se llama activar un gen o desactivar un gen? Cuando yo tengo dos histonas separadas, si se pegan muy cerca, no permiten que pasen proteínas. Por lo tanto, el gen está desactivado. Si están abiertas, se llama un gen activado. Pasa la proteína, se mezclan con la cadena de ADN y se produce una sustancia en consecuencia. Bueno, eso también se puede lograr de otra forma. Se puede lograr con temperatura, se puede lograr con presión, se puede lograr con un proceso de tiempo o se puede lograr por inducción de corriente, ¿sí? Hemos hecho algunas terapias en este sentido con buenos resultados. No estoy diciendo que sean terapias que curen a los niños, sí quiero ser muy puntual en ese tema para no crear una falsa expectativa, pero sí son terapias que generan mejoras sustanciales en la condición y en la calidad de vida de los niños y de sus familias, ¿sí? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce más sobre nuestro enfoque. IG Lab, resultados que cambian vidas.